Hola, ¿cómo están? Milei dio 3 anuncios claves para los jubilados y pensionados que lo vamos a ver en este video, pero además habló el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, dando información clave sobre estos 3 anuncios del gobierno y la nueva canasta básica a partir de noviembre. Todo esto y más en este video, pero déjame decirte que apreciamos mucho tu apoyo y tu opinión aquí debajo en los comentarios es muy importante. Así que comenzando con las noticias, el gobierno de Milei dio a conocer oficialmente primero el calendario de pago que se hizo oficial, después informó sobre el aumento, pero además se refirió al pago de una nueva ayuda económica y también confirmó cuál es el grupo de los jubilados y pensionados que no van a cobrar el bono en noviembre. Pero como primera medida, la prestación de ANSES en este mes de noviembre del 2024 van a aumentar, según el dato de la inflación de septiembre del INDEC, que fue del 3,5%, o sea que de esta manera van a quedar los montos finales. Pero a esto hay que agregarle también, si bien no está confirmado oficialmente, el bono de 70.000 pesos, que viene siendo así desde hace meses, pero también confirmó que tendrán que realizar cambios respecto al calendario de pago de noviembre, porque el lunes 18 no se van a hacer pagos por un feriado trasladable del Día de la Soberanía Nacional, que cae el 20 de noviembre, pero se trasladará al 18 de noviembre. Por eso van a quedar solamente los jubilados y pensionados de la mínima, afectando el calendario de esta manera, que van a pasar del viernes 15 los DNIs terminados en 5 al martes 19 los DNIs terminados en 6. Los demás van a seguir cobrando normalmente, pero además la pregunta que nos vienen haciendo hace mucho aquí en nuestro canal, que es ¿quiénes no cobran el bono de los 70.000 pesos en noviembre? Bueno, ANSES ya lo confirmó y va a quedar así como lo ves, que el bono lo van a ir cobrando todos, pero dependiendo de cuánto cobras. Por ejemplo, si cobras una jubilación de 292.000 pesos, van a recibir un bono de solo 30.000 pesos, y aquellos que cobren, por ejemplo, 262.000 pesos, van a cobrar un bono de 60.000 pesos. La idea es que nadie cobre menos de los 322.000 pesos. Eso es lo que confirmó ahora la ANSES, pero de todas maneras, ahora vamos a escuchar al defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, refiriéndose a estos 3 puntos claves para los jubilados y pensionados, dándonos información súper importante. Así que te recomiendo lo veas hasta el final, porque también habló de la nueva canasta básica para los jubilados. Bueno, tenemos que decir que hace algunos días el actual titular de ANSES, estamos hablando de los ceros, sostuvo que el gasto de ANSES representa el 45% del presupuesto de 2025, que esto implica un 15% respecto de 2023. Dijo también que algunos estudios privados señalan una pérdida del poder adquisitivo en este grupo. Sin embargo, de los ceros, estimó un aumento real del 11% para este año. También dijo que el bono seguirá vigente en 2025. Lo que ocurre es que el bono no se ha actualizado desde marzo, y desde que comenzaron a percibirlo, los jubilados solo reciben 70.000 pesos a pesar de la inflación que hemos tenido. Y va a seguir vigente en 2025. Ahora la pregunta es, ¿seguirá en 70.000 pesos? Esperemos que no, porque si no, indudablemente que la situación de los jubilados cada vez se va a tornar más difícil. Pero para hablar de este tema, nos vamos a poner en contacto con el doctor Eugenio Semino, que es defensor del pueblo de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires. Doctor, buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlo, un placer. Por favor, el gusto realmente es para nosotros poder escucharlo y conocer su opinión respecto de estas manifestaciones del titular de ANSES. Hablamos de los ceros, quien incluso, como si esto fuera poco, dijo, no, bueno, es solo una sensación, que esto pareciera que no existe realmente.
Sí, y citó en ese sentido a su antecesor, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Lo citó con nombre y apellido él, por eso lo repito, cuando habló de la sensación de inseguridad. La mencionada por Aníbal Fernández y la mencionada por el doctor de los Heros son sensaciones que matan, desgraciadamente. Y en términos objetivos, cuando habla del crecimiento del presupuesto, olvida que durante el 2023 hubo el 211% de inflación, que con la nueva gestión hubo más allá del 25% de inflación en el mes de diciembre, hubo una devaluación del 183%, y que los saberes de los jubilados y pensionados, sobre todo los beneficios de 6 millones de ellos, se siguen licuando mes a mes por algo que usted señalaba. Este disparate argentino que se aplica desde hace 2 años y 2 meses actualmente, que es el llamado bono, es un eufemismo que encubre un pago no remunerativo y que, por otra parte, es discrecional. Lo decide el presidente o el ministro de Economía de turno conforme su deseo, su caja. Nada tiene que ver con el derecho, nada tiene que ver con la previsión social. Ese bono el año pasado aumentaba antes de una elección y caía al mes siguiente. La síntesis del 2023 fue los jubilados con bono reajustaron el 140%, los sin bono el 110%, y la inflación fue el 211%. Claro. ¿Qué va pasando este año? El actual ministro o el presidente usan el mismo mecanismo de la anterior gestión, que dicen diferenciarse. En realidad, para llamar las cosas por su nombre, en este sentido, el doctor Caputo es la rémora del doctor Massa, es decir, ya que le han convertido este disparate en política de Estado. ¿Y qué ha hecho esta gestión? Lo ha congelado por 10º mes consecutivo. Nos vamos a encontrar en noviembre, como usted lo señalaba, con el mismo bono del mes de marzo, 70.000 pesos. Por lo cual, como de 6 millones de beneficiarios, decía yo, se reajusta solo el haber por IPC, veamos qué pasa con los mismos. 5 millones son jubilados y pensionados de haber mínimo, hoy están en el orden de los 300.000 pesos. Cuando reajusten el próximo mes, en noviembre, con 3.2 de inflación más o menos, de IPC, son 8.000 pesos, van a llegar a 250.000 pesos de haber, pero el bono va a seguir siendo 70.000 pesos. Claro. Por lo cual, lo que van a recibir sobre el total no es el IPC, sino el 2.2, un punto menos. Y así vino ocurriendo durante todos estos meses. Y concluyo, yo hablaba de 6 millones, pero por ahora le dije qué pasa con 5 de ellos. Sí, ¿y el El resto? millón restante son las submínimas, pensiones no contributivas para personas con discapacidad y PUAN. Las personas con discapacidad cobran el 70% de las mínimas y las pensiones universales de adulto mayor el 80% de las mínimas. Vale decir que al día de hoy están en el orden de los 250.000 pesos. Hasta acá lo que perciben, y datos absolutamente objetivos. Vamos a incorporar algo que conocemos cada 6 meses, desde hace ya más de 15 años, que es la canasta del jubilado. Se publicó los primeros días de este mes, con gastos de vivienda. Sí. Esa canasta está en 912.000 pesos, por lo cual estamos hablando Claro. de un tercio de cobertura de esas necesidades básicas. Ese es el estado de situación de los jubilados, pensionados de la mínima, personas con discapacidad, y simplemente el 1,5 millones restante de jubilados nacionales que ganan un poquito más de la mínima, tienen una media de 500 a 550.000 pesos, por lo cual tampoco cubren su canasta, ¿no?
Doctor, también el titular del ANSES dijo que, escuche esto, porque llama poderosamente la atención, hay un 25% de los jubilados por moratoria tienen ingresos elevados. Estos perciben más de 1.800.000 pesos mensuales y poseen bienes inmuebles y automóviles. Esto realmente es así. Sorprende, digo, la cantidad de jubilados que supuestamente están percibiendo estos montos, cuando incluso la jubilación máxima se ubica muy por debajo del mismo. Así es. Bueno, la máxima está en 1.600.000, por Claro. lo cual estaría hablando... En realidad, mire, hay un dato que nos eximen de los disparates que dicen los funcionarios. De los 7,5 millones de jubilados y pensionados nacionales, quienes pagan impuestos a las ganancias son 160.000. Obviamente, quienes superan ese mínimo no imponible son muy, muy poquitos, y tal vez refiera a regímenes especiales que nada tienen que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, un diplomático, por ejemplo, la ley 24.018, que le paga a los expresidentes, obviamente cobran mucho más, ¿no? Una pensión de expresidente, ex vicepresidente, está en el orden de los 14, 15 millones de pesos. Entonces, fíjese que tal vez refiera a ese segmento de jubilados que son jubilados de privilegio, que nada tienen que ver con la ley general, que se está muriendo de hambre, ¿no es cierto? Ahora, doctor, la pregunta que uno se hace es, ¿el gobierno desconoce la realidad? ¿O ni siquiera realmente conocen lo que ellos mismos están autogestionando? No, yo creo que encubren algo que, por otra parte, enuncian, que es el ahorro o la reducción del gasto público sobre la seguridad social. Recordemos que ese ahorro, entre comillas, permite el superávit fiscal que se anuncia y se festeja mensualmente. Los jubilados, el sistema previsional, incorpora para ese superávit casi 30 puntos en algunos meses, 26 en otros. Fíjese que es la parte del león, porque la obra pública, que es el segundo ítem más afectado, la obra pública nacional suspendida, incorpora 15 puntos. Vale decir que el superávit fiscal de Argentina lo están pagando los jubilados, los pensionados y las personas con discapacidad, no solo con su pérdida de calidad de vida, sino con su vida misma, ¿no? Doctor, ¿cómo sigue esto? ¿Habrá alguna posibilidad de plantear al gobierno nacional que revierta esta situación, la de los jubilados, y que dejen de ser los que más están aportando para lograr este famoso superávit fiscal del que tanto se jacta el gobierno? Mire, hay un tema que parece ser férrea la política del gobierno, porque ante una reforma muy, muy moderada, que fue la ley sancionada de cambio de movilidad, apareció un veto a las pocas horas. Inclusive aparece el veto del Ejecutivo el mismo día que conocemos la resolución de PAMI recortando los descuentos de medicamentos. Ese veto, que no tiene fundamentos, es decir, obviamente es una facultad del Ejecutivo hacerlo, nosotros lo atacamos por inconstitucionalidad. Y lo mismo estaba ocurriendo, lo hicimos en Ciudad de Buenos Aires, pero lo mismo está ocurriendo en muchas provincias y ciudades, porque si bien esa facultad existe, lo que dice también el precepto constitucional que tiene que estar fundado. Y el único fundamento que se expone es no hay plata. Como estamos viendo, como estábamos describiendo, plata hay, solo que no se la dan a los jubilados, ¿no? Por último, doctor, sabemos que se ha deteriorado en muchos casos la salud de los jubilados. ¿Y por qué digo esto? Porque van al médico, pero cuando lamentablemente llegan a la farmacia para comprar los medicamentos, en muchos casos, si no tienen tal vez algún tipo de apoyo o de ayuda, no pueden comprarlos. En muchos casos terminan comprando solo una parte de esos medicamentos, o quizás los más baratos porque no tienen para comprar la totalidad. Por ello, decimos que hay un deterioro en la salud de quienes integran la tercera edad. ¿Ustedes también perciben esto?
Sin lugar a dudas, y lo venimos percibiendo, señalando. Yo estoy presidiendo la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología. Venimos planteando esto, no solo en términos de la carencia del medicamento. El jubilado ya hace tiempo que no puede consumir el medicamento conforme la prescripción en términos de dosis que le aconseja su facultativo, sino que consume conforme lo que tiene en el bolsillo. Claro. Entonces se readministra las dosis, los tratamientos no sirven para nada. Quienes hacemos asistencia directa en este lugar que estoy yo, que la Defensoría atendemos 300, 400 casos por día, lo que vemos, inclusive, que el jubilado, la persona mayor, va dejando de consumir el medicamento cuya patología no da síntomas. Por ejemplo, la hipertensión. A mí me dicen todos los días, doctor, mire, yo esto como me cuido, como estoy bien, no siento nada, no lo tomo. Y es el enalapril. Claro, de ese tipo de enfermedades, el primer síntoma puede ser el último. Una ACV, un infarto. Es por eso, tal cual usted lo señala, es de una gravedad. Todo lo que es atención a la salud, totalmente deteriorada. Nosotros tratamos inclusive con los hospitales de acá de la ciudad, colectar las muestras médicas para completar los tratamientos. Yo creo que de ahí el enfoque que le damos nosotros y que no lo ve la política, desde ya el oficialismo, pero tampoco en términos del sistema político en general, que el sector está viviendo una crisis humanitaria y la debiéramos tomar en esa dimensión porque, como decía anteriormente, cuesta vidas esta crisis, ¿no? Bien. Doctor Eugenio Semino, le agradezco por este contacto y por todo lo que nos ha comentado. Muy amable de su parte, muy claro. El agradecido soy yo. Un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta pronto.